Historias de Jack. Empezamos. Lo que vi esa noche en la Deep Web aún me persigue, y si alguna vez decides adentrarte, no digas que no te lo advertí. Lo que comenzó como una simple curiosidad por explorar los rincones más oscuros de la Deep Web, terminó por convertirme en parte de algo mucho más grande y terrible. No sé cómo explicar todo lo que pasó, ni cómo llegué hasta allí, pero lo que vi aquella noche nunca lo olvidaré. Y por más que intente seguir con mi vida, siento que algo dentro de mí ya no me pertenece. Era un martes común, como cualquier otro, cuando decidí ponerme frente a la computadora. El estrés del trabajo me pesaba y siempre encontraba consuelo en las horas nocturnas, navegando por los foros más oscuros de la red, buscando algo que nunca podría encontrar en la superficie. Sabía que la Deep Web es un lugar peligroso, pero siempre me había sentido atraído por lo prohibido, lo que se oculta a la vista de todos. Y esa noche, algo me impulsó a adentrarme aún más en lo prohibido. No soy un experto en hacking ni nada por el estilo, pero durante años me he acostumbrado a navegar por esos espacios oscuros. Foros llenos de conspiraciones, información secreta y alguna que otra imagen grotesca. Pero esa noche, cuando vi un enlace con el nombre fetoexperiments@deepnet, no pude resistir la tentación de hacer clic. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi el enlace. Algo en él me decía que no debía hacerlo, pero la curiosidad me pudo. No entendía por qué, pero sabía que esa página no era como las demás. Cuando la página cargó, lo primero que vi fue una imagen pixelada, como si estuviera viendo algo grabado con una cámara antigua. No podía ver con claridad lo que era, pero conforme la cámara se movía lentamente, comencé a distinguir algo en una mesa. Un feto, suspendido en una solución viscosa, flotando como si estuviera completamente consciente de su existencia. Al principio pensé que era una broma, una de esas manipulaciones gráficas que abundan en la web, pero algo no encajaba. Los ojos del feto se movían como si estuviera observándome. Una sensación extraña me invadió, una mezcla de horror y fascinación. La respiración del feto se hacía audible, aunque por supuesto, eso no era posible. Al principio me quité la idea de la cabeza, pensando que era solo una mala edición, pero entonces escuché una voz, suave y profunda, que surgió de los altavoces. No era posible. La voz decía mi nombre. Te vi, Jack. Ahora te pertenece. El pánico me recorrió. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Intenté cerrar la página, pero no pude. Mi cursor comenzó a moverse solo, y antes de que pudiera reaccionar, una ventana emergente apareció. Decía, haz clic para continuar. Aunque el terror me paralizaba, algo dentro de mí me obligó a hacer clic. Y entonces, las imágenes empezaron a cambiar. La cámara comenzó a moverse rápidamente, mostrándome un lugar oscuro. La luz era débil, y los sonidos que emitían las máquinas me hicieron sentir como si estuviera en un laboratorio subterráneo, en algún lugar donde la humanidad ya no existiera. Las mesas eran metálicas, y en cada una de ellas había algo. Más fetos, algunos distorsionados, otros mutilados. Algunos flotaban en soluciones extrañas. Otros estaban conectados a máquinas, respirando de forma agónica. No eran humanos, no podían serlo. Esas criaturas tenían formas incompletas, cuerpos deformes, extremidades adicionales, rostros ausentes. Seres que nunca deberían haber existido. La cámara se acercó a uno de ellos, un feto con los ojos completamente oscuros, como si estuvieran vacíos. Su piel era translúcida, y aunque no se podía ver con claridad, algo parecía moverse bajo ella, como si un líquido negro estuviera circulando por sus venas. Esa imagen me dejó helado. No podía apartar la mirada, como si algo me retuviera frente a la pantalla. Fue en ese momento que una figura apareció. Un hombre, vestido con una bata blanca, manchada de sangre, se acercó a la mesa. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara, pero sus ojos, esos ojos, me miraban fijamente. No podía ver claramente sus rasgos,
pero los ojos me lo decían todo. Había una maldad infinita en ellos. El hombre miró hacia la cámara y dijo algo que, hasta hoy, me sigue resonando en la mente. No te preocupes, Jack. Serás parte de nuestro experimento. Todos lo somos. Mi cuerpo se tensó. Ya no sabía si debía apagar la computadora, si debía escapar de allí, pero la pantalla cambió una vez más. La cámara se movió rápidamente a través del laboratorio, mostrando más de esas criaturas horribles, algunas ya muertas, otras siendo sometidas a experimentos que ni siquiera podía entender. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué tipo de monstruos podía crear el ser humano? ¿Quiénes eran estos seres? ¿Qué buscaban? Y entonces lo vi. La cámara se acercó a una mesa en particular. En ella había una criatura que se veía más humana que las demás. Su cuerpo estaba intacto y sus ojos, al igual que los de los otros fetos, se movían. Pero esta vez, los ojos me miraban directamente, como si me reconocieran. En ese preciso momento sentí una presión en el pecho. El feto, o lo que fuera, me estaba mirando, y en su mirada vi algo extraño, algo más allá del miedo, una llamada de auxilio, como si quisiera gritar pero no pudiera, como si supiera que yo, de alguna forma, estaba conectado a él. La pantalla se oscureció, y cuando volvió a encenderse, la imagen que vi fue aún más aterradora. En las mesas ya no había solo fetos, sino seres con formas deformadas, humanoides, casi irreconocibles, suspendidos en tubos, conectados a cables y máquinas. Al fondo, un hombre de rostro invisible y con guantes manchados de sangre estaba operando una de esas criaturas. Cada uno de esos experimentos parecía más horrible que el anterior, como si estuvieran jugando a crear vida o a destruirla. En ese momento, sentí una corriente helada recorrerme. Era como si yo fuera parte de ese experimento. Un dolor punzante comenzó en mi hombro izquierdo, como si algo estuviera entrando bajo mi piel. Algo que no podía ver, pero que me estaba atravesando. Me levanté de la silla tambaleante, pero la pantalla de la computadora se volvió a oscurecer, y esta vez no pude volver a encenderla. El dolor se intensificó. Miré al espejo de mi habitación, buscando un reflejo, y vi una marca en mi hombro. Era una herida, una especie de cicatriz que se expandía, como si algo se estuviera gestando debajo de mi piel. El miedo me invadió. No entendía qué estaba pasando. La marca parecía moverse, cambiar de forma, como si algo estuviera creciendo bajo mi piel. El teléfono vibró. Una notificación. Un mensaje. Has sido seleccionado, Jack. El proceso ha comenzado. Eres parte del experimento. En ese momento sentí que la realidad misma comenzaba a desmoronarse. Mi cuerpo se estaba deformando. Los dolores eran insoportables. Miré mis manos y vi cómo la piel comenzaba a arrugarse, como si me estuviera deshaciendo. Mi reflejo ya no era el mismo. No era yo. Algo se había apoderado de mí. Algo extraño. Algo que no podía controlar. De repente la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Una figura alta y delgada apareció en el umbral. Su rostro estaba oculto por una máscara, pero no me hizo falta ver más. Era él, el hombre del video. Bienvenido al experimento, Jack. Mis piernas cedieron bajo mí y caí al suelo. Sentí que algo me invadía, como si mi propia carne se estuviera transformando en algo nuevo, algo que nunca debería haber existido. Mi corazón latía frenéticamente y en mis oídos sonaba la voz del hombre. Ahora ya eres uno de nosotros, ya no eres humano, nunca lo fuiste. La visión se me nubló por completo. Sentí cómo mi cuerpo se llenaba de un dolor punzante, de una transformación irreversible. Y en ese instante supe la verdad. Yo era el siguiente experimento. Y lo peor de todo es que ya no podía escapar. Si te ha estremecido esta historia, dejar tu like y suscribirte. El miedo está más cerca de lo que imaginas. Y lo peor de todo es que quizás tú podrías ser el siguiente. Déjanos tu comentario. ¿Te atreverías a descubrir qué hay más allá de la Deep Web? Todo comenzó un día gris, en el que la lluvia golpeaba la ventana de mi apartamento con un ritmo casi hipnótico.
pero que a mí solo me causaba una creciente sensación de incomodidad. En ese momento no quería pensar. La ciudad parecía desmoronarse con cada gota que caía, y yo, sentado frente a mi laptop, buscaba una distracción, algo que me sacara de la melancolía que comenzaba a envolverme. La monotonía me carcomía, y la soledad era una compañera silenciosa que ya no podía ignorar. Fue entonces cuando la idea apareció, como una chispa en medio de la oscuridad, la Deep Web. Había escuchado historias, claro. Todos lo habían hecho. Se decía que era el lugar donde lo prohibido se hacía realidad, donde las reglas del mundo común no existían. Los foros hablaban de armas, tráfico de personas, drogas e incluso servicios de tortura. Era un sitio de leyendas oscuras, donde la lógica se desvanecía y lo peor de los seres humanos se dejaba ver. Pero había algo en mí que siempre quiso saber qué había más allá de lo prohibido. Y ese día, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo, me decidí a entrar. Estaba preparado. Sabía que podría ser peligroso, pero siempre había tenido una curiosidad insaciable por lo desconocido. Ya había leído sobre las precauciones, sobre cómo proteger tu identidad, cómo usar una red segura. Todo parecía sencillo, pero a medida que avanzaba, algo en el fondo de mi mente me decía que debía detenerme. Algo no estaba bien, pero no lo hice. Mi dedo presionó el enlace, y antes de que pudiera darme cuenta, ya estaba dentro. La primera página era lo que uno esperaría. Un fondo negro, letras rojas brillantes, listas interminables de productos, servicios y transacciones. Era como entrar en un mercado subterráneo donde todo era posible. Mi mente se llenó de imágenes perturbadoras y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Pero algo me mantenía allí, mirando, absorbiendo, como si fuera incapaz de apartar la vista. Había de todo: armas de fuego, drogas sintéticas, personas que se ofrecían como esclavas, información privada. Pero entre toda esa oscuridad, una publicación llamó mi atención de inmediato. No tenía descripción, solo un título inquietante: El artefacto. Algo dentro de mí me empujó a hacer clic. No sabía qué era, pero no podía dejarlo pasar. La página que se abrió estaba vacía. Solo contenía una breve frase: No preguntes lo que no necesitas saber. Mi corazón latió con fuerza. Era como si esa frase me hubiera tocado lo más profundo. En ese momento, no pensé en las consecuencias. Solo sabía que necesitaba tener eso, ese artefacto. Quería ver qué se sentía, explorar los límites. Todo lo que decían sobre la Deep Web, sobre la oscuridad que se escondía allí, me atraía como una polilla a la llama. El precio era elevado, mucho más de lo que podía permitirme. Pero al mismo tiempo, algo en mí me decía que no importaba. Estaba dispuesto a pagar el precio, sin pensar en lo que eso podría significar. La transacción fue rápida. Usé una criptomoneda llamada Cetra, una moneda de la que nunca había oído hablar, pero que tenía la apariencia de ser segura. La transacción fue anónima y al instante recibí un mensaje: El artefacto será enviado pronto. No olvides lo que hiciste. En ese momento, la adrenalina comenzó a subir por mi cuerpo, como si estuviera atrapado en una especie de trance. Sabía que estaba cometiendo un error, pero el deseo de saber más era tan grande que no podía dar marcha atrás. Recé porque todo esto fuera solo un juego, una fantasía, pero algo en mi interior me decía que no lo era. Pasaron días antes de que el paquete llegara. Mi ansiedad aumentaba con cada hora que pasaba. Pero la tarde en que llegó, finalmente sentí una mezcla de miedo y emoción, como si estuviera al borde de algo que nunca podría deshacer. Era una caja negra, sin marcas, sin ningún indicio de su contenido. La abrí con manos temblorosas y dentro una pequeña caja de madera. La saqué y dentro de ella un medallón de aspecto antiguo. Era hermoso, pero en su belleza había algo inquietante, algo maligno. El medallón estaba cubierto con una tela manchada de lo que parecía sangre, y al tocarla, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mis dedos se quedaron pegados a la tela durante un instante, como si la misma tela me estuviera absorbiendo.
Sentí que la temperatura de la habitación bajaba drásticamente. Mi respiración se aceleró y por un momento el medallón pareció brillar débilmente en mis manos. No podía apartar los ojos de él. Sentí una presencia, como si alguien estuviera en la habitación, observándome. El aire se volvió denso. Mi pecho se llenó de una pesadez insoportable y una sensación de claustrofobia me invadió. La luz de la lámpara comenzó a parpadear y las sombras en las paredes parecían moverse, distorsionándose. De repente, escuché un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para que lo sintiera en mi mente. «Ahora eres mío». La voz era profunda, resonante, como si viniera de las entrañas de la tierra. El medallón se iluminó brevemente y todo a mi alrededor pareció congelarse. Sentí como si estuviera cayendo al vacío, pero sin llegar a tocar el suelo. La habitación comenzó a girar y el aire se volvió más pesado, como si me estuviera ahogando. Pero lo peor aún estaba por llegar. Intenté gritar, pero no pude. Mi voz no salía, mis piernas no respondían, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré a mi alrededor, pero no estaba solo. A través de la puerta, una figura apareció. Era alta, encapuchada, con un aura sombría que parecía traspasar las paredes. Los ojos de la figura brillaban con un rojo intenso, como si se alimentaran de mi miedo. «Sabías que esto pasaría, ¿verdad?», dijo la figura, su voz resonando en mi cabeza. No pude responder. El terror me paralizó por completo. Entonces, como si fuera un reflejo, levanté la mano que sostenía el medallón, y algo en mi interior me impulsó a tocarlo de nuevo. Al hacerlo, la sombra comenzó a moverse, acercándose a mí. El medallón brilló con una intensidad cegadora, y en ese instante, el suelo bajo mis pies desapareció. Desperté en un lugar completamente distinto. No estaba en mi apartamento. No estaba en ningún lugar conocido. Estaba en una casa vieja, con paredes de piedra y techos bajos. El aire estaba cargado de humedad y el ambiente era pesado, como si los años de abandono se hubieran quedado impregnados en cada rincón. Había polvo por todas partes y el silencio era absoluto. Pero había algo más, una sensación de presencias invisibles. No estaba solo, lo sabía. Algo o alguien me observaba. Intenté levantarme, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás, como si estuviera atrapado en un sueño. Miré a mi alrededor y vi una mesa antigua, cubierta con un mantel roto. En ella había un cuaderno. No era un cuaderno común. Estaba desgastado con las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí y dentro encontré algo que me heló la sangre. Era una lista, nombres, muchos nombres, uno tras otro, pero lo que más me perturbó fueron las palabras escritas al lado de cada uno. Lo compró. Cada nombre pertenecía a alguien que, como yo, había entrado en la Deep Web, había comprado el artefacto y había sido consumido por él. No había manera de escapar. Sus almas estaban atrapadas en ese lugar, perdidas entre las sombras, condenadas a sufrir una eternidad sin fin. El medallón comenzó a brillar nuevamente en mi mano, como si supiera que ahora era mi turno. La puerta de la casa se abrió lentamente, y la figura encapuchada entró, esta vez más cerca que nunca. Su rostro permanecía oculto, pero sus ojos brillaban con una intensidad aún mayor. Se acercó lentamente, sonriendo. «Bienvenido a casa, Jack». Su voz resonó en mi cabeza, y en ese instante supe que nunca más podría escapar. Mi alma ahora pertenecía a el artefacto. Estaba atrapado, junto a todos los demás, en este lugar oscuro, sin esperanza de redención. Nunca supe en qué momento me hundí tanto en la oscuridad, pero ahora no puedo salir. Lo que estoy a punto de contarles no es solo una historia. Es mi realidad, una realidad que no puedo ni quiero dejar atrás, pero que ahora no puedo escapar. Todo comenzó en una noche común, el tipo de noche que siempre pasa desapercibida, una de esas donde el cansancio y el aburrimiento se funden,
y el reloj parece detenerse mientras el resto del mundo sigue adelante. Mis amigos estaban fuera, mi familia dormía y yo me encontraba en el rincón de mi habitación, mirando la pantalla de mi computadora como si fuera la única compañía que quedaba. Había algo inquietante en esa calma, algo que me empujaba a buscar más allá de lo habitual. Mis dedos, como siempre, se movían por el teclado sin rumbo, sin ningún objetivo real. Fue entonces cuando me topé con un artículo sobre la Deep Web. Hablaban de ella como un lugar al que solo los más valientes o los más imprudentes se atreven a entrar. Un lugar donde la moral se disuelve y el peligro acecha en cada esquina. Al principio me sentía atraído por la idea de ver qué tan cierto era todo eso. Siempre había oído historias sobre la Deep Web, pero nunca me había atrevido a explorarla. Decidí que esa noche lo haría. Era algo que tenía que probar, aunque me advirtieran sobre lo peligroso que podía ser. Con unos pocos clics, descargué Tor, el navegador que permite acceder a esa parte oscura de Internet. Los tutoriales eran claros y rápidos, casi como si supieran que en algún punto de la noche, alguien como yo estaría buscando algo más que simples curiosidades. Mi pantalla, ahora llena de códigos y enlaces sin sentido, se volvió mi nueva realidad. La sensación de estar navegando en un lugar prohibido me hizo sentir como si estuviera jugando con fuego. Una mezcla de adrenalina y miedo me recorría el cuerpo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Fue en un foro donde todo cambió. Entre miles de enlaces y discusiones insípidas, encontré algo diferente. Un chat en vivo, una ventana que parecía estar esperando por mí. No tenía nombre ni identificador. Solo decía bienvenido. Lo más desconcertante no era solo el mensaje, sino el hecho de que se sentía personal, demasiado personal. Decidí escribir un mensaje. ¿Qué es esto? La respuesta fue inmediata. Nos conocemos, Jack. Sabemos quién eres. Estás aquí por una razón. Mi estómago se retorció. Nadie, absolutamente nadie, sabía mi nombre. No lo había escrito en ningún lado. No había dado ninguna pista sobre quién era. La paranoia empezó a tomar forma, pero la curiosidad me mantuvo cautivo. ¿Cómo sabes mi nombre? Swing pregunté, aunque ya temía la respuesta. La ventana se oscureció por un segundo y luego volvió a iluminarse. Estás listo para jugar, pero no hay vuelta atrás. Mi corazón latió más rápido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor. Estaba solo, o al menos eso pensaba. El sonido de las teclas y el ventilador de mi computadora eran lo único que rompía el silencio de la habitación. Sin embargo, algo no estaba bien. Algo se sentía extraño. Un video apareció en la pantalla. Era en vivo. Una imagen borrosa de un hombre sentado frente a una cámara, atado a una silla. Sus ojos, vacíos de vida, me miraban fijamente. La escena era tan perturbadora que me costaba respirar. Unos segundos después, la cámara se acercó más al hombre, mostrando más detalles. Su rostro estaba hinchado, lleno de moretones y sangre. La cámara enfocó sus manos, que estaban completamente vendadas, pero algo extraño sucedió en ese momento. El hombre no estaba solo. En la oscuridad, apenas visible, podía distinguir una figura, una sombra que se movía lentamente detrás de él. Y entonces, la figura habló. Este es solo el principio. Mi estómago dio un vuelco. El chat se iluminó nuevamente. Ya sabes lo que tienes que hacer. Me sentí atrapado como si fuera parte de una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté mover el mouse para cerrar la ventana, pero no respondía. Mi teclado dejó de funcionar. Todo se congeló. La pantalla se mantuvo fija en ese maldito video, mientras el hombre atado comenzaba a moverse. Primero, sus dedos se contrajeron. Luego sus ojos se movieron, como si me reconociera. Lo peor no fue ver cómo la figura oscura se acercaba más, sino la sensación de que estaba viendo algo mucho más real que un simple video. Esa imagen, esa escena, no era solo una grabación. Era algo que estaba sucediendo en ese momento. Y yo era un espectador involuntario. De repente la pantalla volvió a parpadear y la ventana emergente cambió. Ahora decía, «Tu turno, Jack». Fue como si todo se derrumbara a mi alrededor. La cámara de mi laptop se encendió
sin que yo la activara. Una luz verde parpadeó y mi rostro apareció en la pantalla, junto al mensaje. Te estamos observando. Panicé. Me levanté rápidamente, intentando desconectar el cable de la cámara, pero algo me detuvo. Vi una figura reflejada en la ventana. No podía ser. No podía estar pasando. Una persona, un hombre con una máscara, estaba en mi jardín, observando mi casa. Con los nervios a flor de piel, me lancé hacia la puerta, cerrándola con llave y corriendo hacia el teléfono para llamar a la policía. Pero no pude. La línea estaba muerta. El teléfono, que en otras circunstancias habría sido mi salvación, ahora estaba completamente inutilizado. Entonces, el golpe en la puerta llegó, primero suave, como si fuera un intento de llamar mi atención. Pero luego, los golpes fueron más fuertes, como si alguien estuviera tratando de derribarla. El sonido resonaba en mis oídos. La figura en la ventana seguía ahí, inmóvil, sin moverse ni hacer el menor ruido. Mi respiración se aceleró y sentí el miedo recorrer cada fibra de mi ser. ¿Qué querían de mí? ¿Quiénes eran? El chat volvió a abrirse y esta vez me mostró algo que me heló la sangre. Una imagen de mi propia casa, pero desde el exterior, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. En ese preciso momento, algo extraño ocurrió. La puerta comenzó a abrirse lentamente. ¿Cómo era posible? No había nadie afuera, o al menos no debería haberlo. Con una rapidez que no supe de dónde vino, corrí al pasillo y me escondí en el armario. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Pero no era el único sonido. Algo se movía dentro de mi casa, algo que no estaba ahí antes. De repente el sonido de un teléfono rompió el silencio. Era mi teléfono móvil. El número era desconocido, pero algo me dijo que debía contestar. Lo hice, pero nadie dijo nada al otro lado. Solo escuchaba respiraciones. Una respiración agitada, entrecortada, como si alguien estuviera esperando que yo hablara primero. Finalmente, una voz distorsionada dijo: «Es tu turno, Jack. Ven a jugar». La conexión se cortó. Corrí hacia la ventana y en el reflejo vi algo que me paralizó. Un hombre con la misma máscara estaba parado en el umbral de la puerta, mirándome. Ahora cada vez que trato de dormir, la sensación de ser observado me invade. No sé si mi mente está jugando conmigo o si realmente hay algo allí, en las sombras, esperando. La Deep Web no solo me ofreció un juego, me ofreció una vida marcada por algo mucho más siniestro, algo que ahora no puedo dejar atrás. Y lo peor es que no sé cuándo volverán. Jamás debí entrar a esa casa. No, no era una casa común, ni siquiera un lugar físico. Era algo mucho más peligroso, una casa de código, y la puerta que abrí me llevó a un abismo sin fondo. Solo soy un hacker. Bueno, solía serlo. Antes de todo esto, era solo un tipo más en el mundo de la tecnología, alguien con habilidades que siempre se mantenían en las sombras, en la oscuridad de la red. Yo tenía mis propios códigos, mis propios programas, mis propios secretos. Pero cuando recibí aquel mensaje, nunca imaginé que mis habilidades me llevarían a la peor pesadilla de mi vida. Al principio no pensé que fuera una amenaza real. Había pasado por cosas peores, pero lo que nunca imaginé es que estaba a punto de caer en una trampa que no tenía forma de escapar. Todo comenzó una tarde aburrida. Había pasado horas revisando el foro habitual de la Deep Web, buscando vulnerabilidades, nuevos exploits, cosas que pudieran ayudarme a mejorar mis habilidades o, quizás, a conseguir algo valioso. Pero ese día, algo diferente ocurrió. Mi bandeja de entrada en uno de mis correos encriptados recibió un mensaje extraño. El remitente era anónimo, como siempre, pero el contenido me dejó inquieto. Decía simplemente: «Tengo algo que te interesará. Ven a la Deep Web. Te mostraré lo que otros no pueden ver». No había ningún otro detalle, solo eso. Al principio, lo ignoré.
La Deep Web es peligrosa y llena de gente que quiere robarte, estafarte o incluso más. Pero algo en esa frase me picó la curiosidad. He estado en lugares mucho peores en la red. He visto cosas que ni siquiera puedo describir. Sin embargo, algo en este mensaje me hizo sentir que debía investigar. Decidí seguir el enlace. Lo hice sin pensarlo, sin la cautela habitual que siempre me caracteriza. Lo que vi al abrirlo no era lo que esperaba. La página que se desplegó era sumamente simple. Un fondo negro, texto en letras rojas y un archivo .exe titilando en la pantalla. No parecía peligroso. Había descargado y abierto programas peores antes, así que decidí hacer lo mismo. Este archivo te mostrará lo que no puedes ver, decía la breve descripción del archivo. No estaba preparado para lo que sucedería después. Cuando ejecuté el archivo, mi sistema se detuvo por un segundo. La pantalla parpadeó. No solo estaba viendo código corriendo por mi monitor, estaba viendo algo más, como si el archivo se estuviera conectando a algo más grande. Mi computadora comenzó a comportarse de forma extraña. Las ventanas se movían por sí solas, se abrían aplicaciones sin que yo las tocara. Y lo peor de todo, mi ratón comenzó a moverse de forma errática, como si algo o alguien estuviera controlando cada uno de mis movimientos. No entendía lo que estaba pasando. El código parecía formar palabras, y esas palabras parecían tener vida propia. La pantalla cambió y vi una imagen. Era una casa, pero no cualquier casa. Era una casa que, de alguna manera, reconocía. La arquitectura era extraña, distorsionada, como si fuera una representación digital de algo que mi mente no podía procesar por completo. En la imagen, las puertas estaban abiertas y las sombras parecían moverse dentro. No era una casa normal. Había algo más. Al principio traté de desconectar mi conexión a Internet, de apagar la computadora, pero cada vez que lo hacía, el sistema no se apagaba completamente. La pantalla seguía encendida, mostrándome esa misma imagen, y en el fondo, como un eco lejano, se escuchaba un murmullo bajo, una especie de susurro. Algo me decía, vas a entrar. Y entré. Poco a poco, la casa digital que veía en mi pantalla comenzó a tomar forma. Las paredes, los pasillos, las habitaciones, todo se volvía más real, más vívido. Había algo mal en todo eso, y lo sabía. Sin embargo, algo me impulsaba a seguir mirando. Y de repente, como si fuera una trampa, empecé a sentir una presencia dentro de la habitación, como si alguien estuviera observándome, pero no fuera humano. En ese momento comprendí lo peor. No estaba viendo solo una imagen estática, estaba viendo una simulación de un lugar real, un lugar que me estaba atrapando, y algo me decía que no era solo el sistema lo que estaba siendo invadido, era yo. Mi pantalla parpadeó y en ella apareció un mensaje que, a pesar de que lo sabía, me paralizó. El vigilante está esperando. La sensación de estar siendo observado se intensificó. No solo era mi computadora la que estaba comprometida, mi mente también lo estaba. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba desconectar todo. Miré a mi alrededor. No estaba solo. Sentí una presencia invisible, un peso en el aire. Pero cuando giré mi silla, todo seguía igual. Mi habitación estaba en silencio. Al menos eso creí. Los días siguientes fueron cada vez más inquietantes. Cada vez que encendía mi computadora, las sombras en la pantalla se volvían más reales. Al principio solo veía destellos, luces que se movían rápido por mi periferia, figuras que se desvanecían al girarme. Las voces eran suaves al principio, apenas audibles, pero al poco tiempo se hicieron imposibles de ignorar. Los susurros se convirtieron en órdenes. Sigue mirando. No salgas. Cada vez que intentaba apagar mi computadora, algo me lo impedía. Era como si el virus no solo estuviera dentro de mi sistema, sino dentro de mí. En mis sueños las voces se volvieron más claras. Los rostros distorsionados de las personas atrapadas en la red me miraban con ojos vacíos, y las puertas de la casa seguían apareciendo. La red comenzaba a expandirse, a extenderse más allá de mi monitor, más allá de mi casa,
hacia cada rincón de la ciudad. Empecé a ver noticias extrañas, personas desaparecidas, hackeos masivos, sistemas de seguridad comprometidos. Todo estaba conectado a El Vigilante. El archivo que había descargado no era solo un virus, era el principio de algo mucho más grande. Una noche, completamente agotado por las semanas de tortura, decidí investigar el código. Miré línea por línea, cada fragmento de texto que se desplegaba ante mí. Fue entonces cuando descubrí lo peor. El Vigilante no era un simple virus, ni siquiera un troyano común. Era algo mucho más oscuro. El código que había descargado no solo tomaba control de las máquinas, estaba tomando control de las mentes. Alguien o algo había encontrado una forma de crear un archivo que no solo infiltraba las redes de datos, sino que también tejía hilos invisibles en las mentes de aquellos que lo ejecutaban. Cada clic que daba, cada entrada que hacía en el sistema, me estaba convirtiendo en parte de su red. Lo que había comenzado como una simple curiosidad había evolucionado en algo mucho más peligroso. En la pantalla apareció una nueva línea de código. Estás conectado a la casa ahora y nunca podrás escapar. Mi respiración se aceleró. El sistema no solo controlaba las máquinas. Number era algo más profundo. Estaba dentro de mí, en mis pensamientos, en mi alma. Cada vez que miraba una ventana, veía una cara reflejada en el cristal, pero no era mi reflejo. Eran ellos, los que ya no eran humanos, los que formaban parte de El Vigilante. Cada uno de ellos había sido absorbido por la red, y ahora estaban esperando a que yo también cayera. Finalmente, logré rastrear el origen de El Vigilante. Era un colectivo. No era solo un ser, sino una red de individuos, de almas perdidas atrapadas en la red. Miles, tal vez millones, que habían sido absorbidos por la inteligencia que los controlaba. Y ahora, lo más aterrador de todo, yo también era uno de ellos. Bienvenido a casa, Jack. Ya eres parte de nosotros. Ahora seremos uno. Mi último pensamiento antes de que la pantalla se apagara para siempre fue claro. No importaba lo que hiciera, no había vuelta atrás. Había abierto la puerta a algo que no podía controlar. La casa me había atrapado, y ahora yo era parte de la red. Nunca busques lo que no debes encontrar, porque en la Deep Web, lo que se esconde podría volverte loco. No soy el tipo de persona que cree en fantasías o leyendas urbanas. Siempre fui un escéptico. Cuando escuchaba a otros contar historias sobre la Deep Web, sobre los rincones oscuros de Internet que mejor nunca se exploran, simplemente reía. Era un lugar de mito, un rincón donde el miedo se alimentaba de la ignorancia de quienes no lo conocían. Pero esa noche, esa maldita noche, descubrí lo que realmente acecha en esas profundidades. Todo comenzó como una noche común. Estaba solo en mi departamento, con el sonido del ventilador de fondo y la luz amarilla de mi pantalla brillando en mi cara. Estaba aburrido, buscando algo nuevo para hacer. Mi vida había caído en una rutina asfixiante. Trabajo, casa, trabajo, casa, y así sucesivamente. Pensé en visitar la Deep Web como una especie de curiosidad morbosa. Me dije que iba a ser como una película de terror, pero con la ventaja de que todo era virtual. Sabía que existían mercados ilegales, drogas, tráfico de armas y muchas otras cosas oscuras, pero no me esperaba encontrar lo que encontré. Me conecté con mi navegador Tor, el único que me permitía acceder a esos rincones olvidados de la red. Sabía que había que tener cuidado. No era lugar para gente como yo. La mayoría de las veces, solo navegaba por foros inofensivos, algunos con teorías de conspiración y otros simplemente con contenido perturbador. Pero esa noche algo era diferente. Había una sensación en el aire, un presentimiento como si el destino estuviera empujándome hacia algo que no podría evitar. Entonces vi el enlace. Servicios exclusivos, el límite más allá de lo posible. Era un banner en una página oscura, rodeado de otros enlaces. La mayoría de ellos parecían triviales. Venta de software pirata, artículos ilegales,
Contratación de habilidades especializadas. Pero ese título tenía algo inquietante, algo que me atraía. Quizás fue la forma en que las letras rojas brillaban en el fondo negro, como si estuvieran vivas. Quizás fue el hecho de que no era un enlace común. Mi curiosidad me empujó a hacer clic. La página se cargó con una rapidez que me sorprendió. Un fondo negro, como un vacío, con letras rojas brillantes y pulsantes. Las secciones estaban divididas en categorías con nombres crípticos. Rituales prohibidos, deseos y experiencias extremas, servicios inéditos. Y al final, casi como una adicción para el ojo, el último servicio. La página parecía diseñada para mantenerte en suspenso, como si de alguna manera supiera lo que deseabas ver, lo que deseabas explorar. Un escalofrío recorrió mi espalda. No pude resistirme. Hice clic en el último servicio. En ese momento, algo extraño sucedió. La página se cargó, pero no como una página web común. No fue una simple sucesión de imágenes o texto. Apareció un formulario, uno muy simple. Solo una línea de texto que pedía: ¿qué deseas que te hagamos? En ese instante, algo cambió. Sentí como si una fuerza invisible estuviera en la habitación conmigo, como si algo estuviera observándome, esperando. Mi pulso se aceleró. ¿Qué podía pedir? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? Mi mente se nubló. No pensé mucho. Escribí: quiero ver lo que nadie debería ver, lo más oscuro, lo más prohibido. Quiero sentir el terror verdadero. No había razón en lo que estaba haciendo. Nada en mi vida justificaba mi decisión. Pero algo dentro de mí, una especie de impulso inexplicable, me obligó a presionar enviar. Como si todo lo que había hecho en mi vida me hubiera llevado hasta ese momento, hasta esa acción. No pasó más de un segundo y una respuesta apareció en mi pantalla. Estás a punto de entrar en un servicio único. Solo unos pocos han sido elegidos. Haz clic en el enlace para proceder. El miedo me recorrió de inmediato. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba a punto de ocurrir? No tenía respuestas, pero una fuerza aún más poderosa que el miedo me impulsó a hacer clic. La pantalla parpadeó y se volvió negra. Por un instante, me quedé sin respiración, mis manos frías sobre el teclado. La cámara de mi laptop se encendió sin previo aviso, mostrando una oscuridad absoluta. No entendía qué pasaba. El miedo se transformó en angustia. ¿Era un juego? ¿Una broma macabra? De repente el sonido cambió. Un susurro bajo, casi imperceptible, comenzó a retumbar en los altavoces. Algo se movía detrás de la cámara, algo invisible, algo que nunca debía haber buscado. Miré la pantalla con horror, mis ojos fijos en el centro de la webcam, esperando. Y entonces lo vi. Una figura. Al principio borrosa, pero lentamente fue tomando forma. Un hombre, o al menos parecía serlo. Un hombre alto, con un rostro completamente liso, sin ojos, sin boca, sin nariz. Solo una máscara blanca, perfecta, como si su piel fuera una pieza de porcelana fría. No podía apartar la vista de esa cara, pero algo en ella me hacía sentir que no debía mirarlo. Era como si la máscara estuviera vacía, como si no fuera humana. La figura no hablaba. Solo movía lentamente las manos hacia la cámara, como si estuviera buscando algo en la oscuridad. Los movimientos eran antinaturales, retorcidos, como si sus huesos no estuvieran bien, como si algo en su cuerpo se estuviera desmoronando. Y entonces la cámara comenzó a distorsionarse. La imagen parpadeaba, y más figuras aparecieron, sombras sin forma, que se deslizaban entre las grietas de la oscuridad. Eran como espectros. No tenían rostro, solo cuerpos torcidos que se movían de manera imposible, desafiando las leyes de la física. Mi respiración se aceleró. No podía moverme. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una simulación? ¿Un programa diseñado para asustar? No lo sabía, pero lo que vi a continuación me arrancó el aliento. Una de las sombras se acercó a la cámara. Sus dedos alargados, casi deforme, tocaron la lente. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No podía apartar la vista. De la nada,
Una voz rasposa, como un susurro de ultratumba, se escuchó a través de los altavoces. Te hemos estado esperando. El pánico me invadió. Me levanté de la silla, pero el miedo me mantenía pegado al suelo. La pantalla parpadeó nuevamente, esta vez con una intensidad cegadora, y entonces el mensaje apareció. Bienvenido al último servicio. El precio será tu alma. El terror se apoderó de mí. ¿Qué había hecho? ¿Qué me había llevado a eso? La cámara de mi laptop empezó a temblar y de repente se apagó. Pero algo no estaba bien. La pantalla de mi computadora se apagó por completo, pero yo podía sentirlo. Algo en la oscuridad, en el aire a mi alrededor, algo me observaba. No podía huir, no podía escapar. Desperté horas después, sudando, con el corazón desbocado. Estaba tirado en el suelo, frente a la computadora apagada. No podía recordar cómo había llegado ahí, pero lo peor de todo, lo que me heló la sangre, fue el correo electrónico que encontré en mi bandeja de entrada. Solo decía una línea: te estamos observando. Y ahí estaba. En la parte superior de la pantalla, la cámara de mi laptop encendida, como si esperara algo, como si me estuvieran vigilando, esperando a que pagara el precio. Desde esa noche, algo ha cambiado. Estoy atrapado, constantemente mirando por encima del hombro. Siento su presencia en la oscuridad, siempre cerca. A veces me pregunto si lo que vi fue real, pero el temor en mi corazón nunca me deja dudar. La verdad es que ya no sé si hay manera de salir de esto. Ellos están conmigo, en la pantalla, en el aire, esperándome. Nunca busques lo que no debes encontrar, porque en la Deep Web, lo que se esconde podría volverte loco y ser el último error que cometas. Nunca debí haber entrado en ese foro. Ocurrió hace unas semanas, pero la pesadilla no ha parado. Si tienes curiosidad por la Deep Web, como yo la tenía, tal vez esta historia te hará pensarlo 2 veces antes de sumergirte en sus rincones más oscuros. Todo comenzó una noche aburrida. Estaba navegando por internet, buscando algo para distraerme. Había llegado al punto en que todo se sentía igual, los mismos sitios, las mismas caras, las mismas recomendaciones. Pero algo me llevó a un enlace que no reconocía, un rincón de la web del que no había oído hablar antes. Algo en mi mente me impulsó a abrirlo, como si fuera un susurro, una voz suave diciéndome que debía ver qué había allí. Era una página rudimentaria, con un diseño anticuado como si hubiera quedado atrapada en el tiempo. Los colores oscuros y las letras pequeñas daban una sensación incómoda, casi claustrofóbica. El título era sencillo, pero evocaba curiosidad. Intercambio de cosas raras. Solo había un único post, titulado en mayúsculas: si buscas lo prohibido, lo encontrarás. Solo sigue las reglas. Algo en ese mensaje me hizo sentir una extraña mezcla de morbo y miedo. Ya había leído sobre los peligros de la Deep Web, las historias sobre el comercio de armas, drogas o incluso personas. Pero esto era diferente. No se trataba de algo físico, era algo intangible, algo que, de alguna manera, me atraía más. El foro era pequeño, con solo unas pocas personas activas. Los usuarios no tenían nombres normales. Eran seudónimos oscuros, cortos, casi crípticos. Nadie daba detalles sobre sí mismo. Y la atmósfera era extraña. Había algo que no cuadraba, como si todos supieran más de lo que mostraban, pero ninguno se atreviera a decirlo abiertamente. Lo más desconcertante fue lo que vi en las publicaciones. No era un intercambio de objetos físicos, ni de servicios o productos. Los intercambios aquí eran recuerdos, o más bien, lo que se decía ser recuerdos. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, un tipo de juego psicológico, pero algo en mi interior me empujaba a seguir explorando. ¿Recuerdos? ¿Qué clase de intercambio podría ser ese? Decidí adentrarme más, y me topé con una publicación que me congeló por un momento. El título era inquietante: Intercambio de recuerdos. La descripción decía algo así como: si tienes algo valioso en tu memoria,
algo que te haya marcado, algo que te defina. Este es el lugar donde puede ser intercambiado. La regla número 1 era clara. Nunca preguntes qué hay detrás del intercambio. De alguna forma, me sentía atraído. Sabía que era peligroso, que podía estar abriendo una puerta que mejor hubiera dejado cerrada, pero la curiosidad me superó. ¿Qué tipo de recuerdos valían la pena ser intercambiados? ¿Por qué alguien querría intercambiar recuerdos? ¿Qué podían obtener de eso? Recuerdo que, antes de dar el siguiente paso, sentí una extraña presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome desde el otro lado de la pantalla. Pero dejé que esa sensación pasara. Decidí participar. Sentí que podía salirme en cualquier momento, que solo sería una experiencia inquietante, nada más. Era solo curiosidad. Entonces me apareció un mensaje. ¿Qué tienes para intercambiar? Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. No sabía exactamente qué ofrecer. Un recuerdo triste, un recuerdo doloroso de mi infancia, uno que había guardado en lo más profundo de mi mente, uno que ya no me servía pero que siempre había estado ahí, un recuerdo de un accidente, algo que nunca había querido revivir. Pero, tal vez, si lo ofrecía, podría obtener algo mejor, algo más oscuro, sí, pero ¿qué tan malo podría ser? Tengo un par de recuerdos tristes. No me importa cambiarlos. Fue una respuesta rápida, impulsiva. Apenas terminé de escribir, el foro se iluminó por un instante y en ese momento una nueva publicación apareció. Esta vez era mía. Recuerdo trágico de Jack. Un accidente. No sabía qué esperar, pero lo siguiente fue aterrador. Un mensaje apareció en la pantalla. Gracias por compartir. Tu intercambio está completo. Y en ese momento sentí algo extraño, como si un peso hubiera caído sobre mis hombros. El aire estaba más denso. Miré la hora en mi reloj. Había pasado más tiempo del que había pensado. Estaba tan absorto que no me di cuenta de lo que había dejado atrás. Al principio no noté nada. Mi vida siguió con normalidad. Pensé que tal vez había sido una experiencia de la que podría olvidarme fácilmente. Pero al día siguiente, durante la noche, los sueños comenzaron. Los sueños no eran míos. Vi cosas que nunca había vivido, pero que sentía como si las hubiera experimentado. Personas que no conocía me hablaban en situaciones que no recordaba haber presenciado. Algunos rostros parecían familiares, pero los detalles estaban mal, como si la memoria estuviera rota, fragmentada. Los recuerdos se sentían ajenos, pero estaban tan vívidos que me despertaba en sudores fríos, sintiendo un miedo palpable. Al principio, pensé que era solo un sueño extraño, pero luego empecé a notar algo aún más perturbador. Recordé detalles de mi vida que no parecían míos, recuerdos de lugares en los que nunca estuve, de personas con las que nunca interactué. Todo parecía un collage de momentos que no había vivido. Una noche, después de un sueño particularmente inquietante, me senté frente a mi computadora para investigar más sobre el foro. Y entonces lo vi. Había una nueva publicación. Esta vez no era solo un mensaje, era una foto. Una foto mía, tomada de cuando era niño, pero con algo raro. Mi rostro estaba distorsionado, como si hubiera sido alterado. Mi expresión era de miedo, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. En el borde de la foto, con letras rojas decía: ¿recuerdas esta foto? Era el único recuerdo real que quedaba de ti. Ahora es mío. Fue como un golpe en la cabeza. ¿Cómo podía alguien tener acceso a algo tan privado, a algo que no había compartido con nadie? ¿Cómo conocían ese recuerdo? Fue entonces cuando sentí que algo se había roto. Estaba atrapado en algo mucho más grande, mucho más macabro de lo que había imaginado. El intercambio no solo se refería a recuerdos, se trataba de algo mucho más oscuro, algo que no comprendía completamente. Lo siguiente fue tan macabro que ni yo mismo lo podía creer. La imagen apareció en mi pantalla sin previo aviso. Era una foto mía, pero no era como me veía ahora. Era una imagen de mi niñez, tomada en mi casa, pero había algo inquietante en ella. Mi rostro estaba distorsionado,
como si el tiempo y el sufrimiento hubieran dejado huellas profundas que nunca había notado antes. Había algo en mis ojos, un vacío helado, como si fuera una versión de mí mismo a la que se le hubiera arrancado la esencia. Lo más perturbador fue el mensaje que acompañaba la foto, escrito con letras rojas en el borde de la imagen. ¿Recuerdas esta foto? Era el único recuerdo real que quedaba de ti. Ahora es mío. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica. No podía ser real, ¿verdad? Tal vez algún hacker había obtenido esa foto de alguna red social, algún archivo olvidado en mi computadora. Pero al instante sentí el nudo en el estómago, como si todo eso tuviera un significado mucho más oscuro. ¿Cómo podía saber alguien esa foto, ese recuerdo, que era tan personal? Algo no cuadraba, y la sensación de estar siendo observado me envolvía. Intenté racionalizarlo. Lo que vi como una broma macabra de un usuario del foro comenzaba a sentirse como algo mucho más peligroso. Me sentí impulsado a regresar al foro, pero ya no era la misma curiosidad de antes. Ahora era un terror palpable lo que me mantenía pegado a la pantalla. No podía evitarlo. Algo me arrastraba de nuevo hacia ellos. Entré en el chat privado del usuario, el coleccionista. Allí, en ese rincón sombrío, el intercambio comenzó a tomar una forma que ya no podía ignorar. El coleccionista me envió un mensaje. Lo que tomes, lo que des, no importa. La memoria es todo lo que tenemos, Jack. El tono era tan enigmático como escalofriante. Intenté escribir algo, preguntarle, pero el cursor parpadeó durante largos segundos antes de que pudiera decidirme. Cuando por fin escribí, preguntando qué quería decir con «la memoria es todo lo que tenemos», recibí una respuesta que me heló la sangre. La memoria es el alma, Jack. Puedes intentar ignorarlo, pero cuando tomas algo de nosotros, parte de ti nos pertenece. Mi cuerpo se tensó al leer esas palabras. Ya no era solo un juego, no era una broma. Estaba en medio de algo mucho más oscuro, algo que no podía detener. Sin embargo, una extraña necesidad de continuar, de saber hasta dónde llegaba esto, me empujaba a seguir. Poco después de esa conversación, la computadora se apagó de repente. No fue un apagón normal. Fue como si alguien estuviera controlando mi máquina, desconectándola con un solo clic. Trató de reiniciarse, pero la pantalla se quedó en negro. Sentí que el aire se volvía más denso, como si la habitación se estuviera cerrando sobre mí. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero solo me encontré con mi propio reflejo en la ventana, pálido y tenso. Cerré los ojos esperando que todo fuera un mal sueño, pero al abrirlos, la computadora se encendió de nuevo. Esta vez, el sistema operativo había cambiado. Los archivos, las fotos, todo estaba alterado. Cada vez que intentaba acceder a mis documentos, me encontraba con recuerdos que no eran míos. Fragmentos de vidas ajenas que parecían haber sido colocados en mi computadora. Eran imágenes, fragmentos de caras, lugares, momentos que nunca había vivido. Me apresuré a eliminar todo, pero la computadora me lo impedía. Cada vez que borraba un archivo, este regresaba, como si alguien o algo estuviera manipulando mi equipo desde las sombras. La sensación de que mi identidad se desvanecía comenzó a apoderarse de mí. Empecé a dudar de lo que veía, de lo que sentía, incluso de lo que pensaba. ¿Era yo el que estaba viviendo mi vida? ¿O algo más lo hacía por mí? Al día siguiente, algo más perturbador sucedió. Estaba en el trabajo, tratando de concentrarme en lo que debía hacer, cuando de repente, en la esquina de mi computadora, apareció una ventana emergente. Era una foto, una imagen de un niño pequeño, uno que no conocía, pero que me resultaba inquietantemente familiar. En la imagen el niño estaba sonriendo, pero algo en sus ojos me decía que no debía mirarlo más tiempo. En la parte inferior de la foto, un texto decía: «Este es tu recuerdo robado, ahora comparte el tuyo. Es la única forma de que puedas mantener lo que queda de ti». El corazón me dio un vuelco. Me levanté de mi silla, buscando explicaciones, pero no encontré ninguna. El miedo me carcomía, una sensación de impotencia que me llevó a salir del trabajo antes de tiempo. En casa, las cosas empeoraron. Ya no era solo una foto, no era solo un archivo que podía borrar. Ahora,
Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros ajenos, escuchaba voces lejanas, susurros que no pertenecían a mi vida. Recuerdos extraños llenaban mi mente, escenas que no podía explicar. Un paisaje nevado, una calle solitaria, una risa cruel que no reconocía. La sensación de que algo o alguien me estaba suplantando era cada vez más real. Al principio, me asusté tanto que pensé en contactar a la policía o incluso a un experto en ciberseguridad. Pero, al intentar buscar ayuda, me di cuenta de que mi computadora había sido hackeada de una manera tan meticulosa que no quedaba rastro de lo que había sucedido. Todo parecía en orden, pero cuando me conectaba a Internet, la sensación de que no estaba solo me perseguía. Había algo observándome, algo esperando, acechando. Una tarde, mientras revisaba nuevamente mi correo, encontré un mensaje sin remitente, solo una línea de texto. Nos perteneces ahora, Jack. Mi corazón se detuvo por un instante. Era el mismo mensaje que había visto en el chat del foro, solo que ahora, de alguna forma, sentía su peso. Mi piel se erizó. Esa misma noche, decidí cerrar mi computadora de una vez por todas, apagarla y olvidarme de todo. Pensé que podría intentar borrar todo, alejarme de la oscuridad que había entrado en mi vida. Pero cuando presioné el botón de apagado, la pantalla se congeló. Apareció un último mensaje en letras rojas. Ya no puedes escapar. Fue el momento en que supe que estaba atrapado. Ahora, cada vez que cierro los ojos, me encuentro con recuerdos que no son míos, momentos que nunca viví, pero que se sienten tan reales como si fueran parte de mi propia vida. Las voces susurran en mis sueños, siempre más claras, siempre más cerca. Y lo peor de todo es que siento que el coleccionista está cerca. Siento que está esperando el momento en que me entregue por completo. Porque ya no soy yo, ya no soy Jack. Parte de mí le pertenece a alguien más. Así que te lo digo, si alguna vez entras en ese rincón oscuro de la web, si alguna vez te atreves a seguir el enlace que parece inofensivo, recuerda esto. No tomes lo que no puedes devolver, porque en la Deep Web, lo que tomas, te toma a ti. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.